Saludos amigos, felices domingo tengan todos ustedes en este momento. Los que ya están conectados y los que se van a conectar durante nuestro podcast Realpolitik, que hoy venimos con una edición importantísima, ustedes ya saben el tema, pero bueno, ya tenemos con nosotros aquí a Antonio de la Cruz, analista con quien siempre compartimos pues este espacio los domingos para analizar y ver las distintas aristas que hay sobre este tema. Ya están empezando a escribir, ya están empezando a conectar, ya tenemos 90 personas conectadas en este momento y vamos a hacer una introducción, por supuesto, porque se ha dado mucho a la especulación todo lo que se ha venido generando, porque de alguna u otra manera esto ha sido un traslado silencioso de buques. Nadie ha visto la foto oficial al respecto. Bueno, la Casa Blanca ha estado tomando acciones concretas contra los cárteles de la droga, haciendo énfasis principalmente en el cártel de los soles, aumentando fuertemente la presión y alimentando la narrativa de una posible acción pues, mucho más fuerte, nadie sabe cuándo, pero que pueda sacar al tirano de Venezuela una vez por todas. Lo cierto es que esta estrategia bueno, ha generado reacciones, ¿no? Dentro de Miraflores. La estrategia que está utilizando Maduro es la de despotricar contra los Estados Unidos. Al mismo tiempo resta credibilidad a cualquier acusación por parte de Washington. Cabello acusa a Marco Rubio de estar montando pues una maquinaria de falsos positivos, así lo ha etiquetado, para congraciarse con Donald Trump, señalamientos sobre los cuales el secretario de Estado pues solo responde calificando al régimen venezolano como un grupo narcotraficante y diciendo que no es, ya Maduro no es jefe de Estado, sino el jefe del cartel de los soles. ¿Qué ha dicho el jefe militar, ¿no? El ministro de la Defensa? Bueno, Padrino López dice que Estados Unidos busca imponer una narrativa para agredir a Venezuela. Prácticamente ordenó ya prepararse para las agresiones imperialistas. También Nicolás Maduro el lunes, ya esto lo sabe por supuesto Antonio, porque dijo que este era el principio del fin del imperio estadounidense. Esas son las fichas que se las estoy dejando ya Antonio. Y también Cabello, segundo al mando, dice que debemos estar blindados para responder las agresiones del imperialismo. Dice que ya, además que cae en el juego de palabras, porque Marco Rubio señaló que van a combatir el narcotráfico y él dice que ya ellos también se están desplegando, ¿no? En el Mar Caribe. O sea, que toma el guante como cartel narcotraficante. Es decir, vamos contra los carteles y él como cartel dice también nos estamos desplazando. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Trump ha cambiado las reglas de juego, evidentemente, eso no lo va a comentar Antonio. Los declaró narcoterroristas. Y esto abre la puerta pues, para usar ¿qué? El poder militar sin pedir permiso a nadie. ¿Cómo se está moviendo Estados Unidos con estas piezas? Todavía no hemos visto la foto oficial. Algunos dicen, bueno, ya están en el Mar Caribe. Algunos dicen, bueno, se van a asomar a Aruba. ¿Cómo está viendo este cerco silencioso de Estados Unidos en el Caribe? Antonio, luego de una semana bastante movida con respecto al tema que hemos visto en algunos programas que te han invitado sobre este tema, ya una semana prácticamente de estas declaraciones. ¿Cómo estás viendo tú este cerco? Sí. Buenos días. Buenos días. Noche para cuando la vea la gente. Y gracias por la invitación. Estamos aquí nuevamente. Bueno, la invitación es el podcast nuestro. El podcast Realpolitik. Vamos a dar un marco teórico primero, ¿no? Y ahí voy a tomarme unos minutos, así como la introducción tuya. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hasta ahora hemos dicho en los podcasts que el cartel de los soles o la organización en Venezuela está catalogada, está clasificada como una organización criminal terrorista global. Ese es el concepto. Y después señalan a Maduro como el jefe de esa organización, o sea que es el jefe de una organización terrorista global. ¿Qué ocurre? Aquí, este es el gran concepto de la nueva administración Trump 2, en la que
tenemos que entender las acciones que está tomando, la estrategia que está llevando. Porque, ¿qué ocurre? Cuando él hace esta determinación, es que él dice Venezuela se ha institucionalizado, ¿verdad? El cartel o la organización criminal asumiendo ropajes de ministerios, uniformes, embajadas. Cuando nos vamos a México, a Colombia, que es una diferencia, se presentan como carteles que corrompen al Estado. Sabemos cómo los carteles compran, ¿verdad? Tienen jueces ahorita en México. Pero en Caracas, en Venezuela, eso se ha convertido en algo más. Es un Estado que es un cartel. Y eso es lo fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que ha determinado hoy la administración Trump. Y esas son las estrategias que está usando. Entonces, este fenómeno desafía totalmente la política exterior porque y si no el concepto mismo de soberanía, que es lo que utilizan hoy, que quieren utilizar en Venezuela, en Colombia, diciendo, porque en teoría un Estado existe para imponer la ley. En la práctica venezolana esa ley se convierte en una coartada para proteger la exportación de droga, oro, petróleo, todas las actividades ilícitas. ¿Dónde participan quién? Los militares, los ministros, algunos embajadores en algunos países. Y entonces hasta le permite con estas actividades financiar esos salarios públicos en beneficio, con los beneficios del contrabando. Entonces, aquí voy a mostrar algo que nos permite, traté de traer un concepto que utiliza Michael Porter sobre lo que llama la cadena de valor, que es muy importante porque la cadena de valor es la que te determina cuáles son las actividades que hace una organización o una empresa que te permite obtener ese resultado. Entonces, cuando vemos lo que está en rojo, son las actividades esenciales para alcanzar eso que llama el Estado convertido en una organización o la organización criminal que captura un Estado. Y lo celeste o lo azul es lo que soporta esas actividades, son las actividades de soporte. Entonces, si vemos, la primera actividad es la parte de extracción de recursos ilícitos, y ahí está metido oro, petróleo, coltán, minerales, ¿verdad? Trata de blanca. Esa es la actividad del Estado, y eso es lo que muchos no logramos todavía hacer, en verdad, comprender de lo que aquí se ha definido. Después, ¿qué viene? ¿Cuál es la siguiente actividad que permite esa cadena? Todo el transporte y la logística para ello. Y dominan entonces los puertos y aeropuertos. O sea, los puertos y aeropuertos, recordemos cuando se capturó la droga en París, en Francia, saliendo de Maiquetía. O sea, eso está en registros públicos. O sea, los puertos y aeropuertos los administra el Estado para darle soporte a estas actividades ilícitas. Y después viene que el procesamiento y conversión, que lo hacen que a través de los laboratorios, que hay hoy muchos en Venezuela, aunque yo lo niegue, porque lo han trasladado desde Colombia a Venezuela, en el término de la droga, está en la parte de todo lo que es las refinerías, en términos del oro, en términos de lo que es el mismo los productos que se utilizan para exportar. Y después viene entonces que la distribución y exportación, rutas marítimas y aéreas. Y aquí está el punto clave que vamos a conectar con lo que tú dijiste, porque se desplaza la fuerza al Mar Caribe, porque esas son las rutas por donde transportan o por donde salen esos productos que hasta ahorita hemos dicho. Y por último, la monetización y reinversión, el sistema de financiamiento del Estado, o sea, cómo cobran en ilícito que entra dentro de Venezuela. ¿Y qué actividades soporta todo esto? ¿Qué es lo que se ve en azul? Bueno, el apoyo político y diplomático por parte de los aliados China, Rusia, ¿verdad? Que lo reconocen, entonces le permiten la infraestructura estatal, ¿verdad? Los ministerios, que fue lo que dijimos, las Fuerzas Armadas, la gestión de inteligencia y contrainteligencia, que es la que le permite asegurar que este proceso se mantenga, y por último, la legitimidad formal, la institucional, la que dice, de la que lo reconoce Petro, la Chembao. Entonces, ¿qué ocurre? El régimen venezolano ha logrado algo muy extraño, muy raro y peligrosamente eficaz, fusionar los activos de un Estado con la brutalidad de un cartel transnacional. Y esta
esta combinación genera una ventaja competitiva una vez consolidada. Resulta es muy difícil de desmontar, porque esos tres pilares, ¿cuáles son? El control de los recursos que ya hablamos, el petróleo, que garantiza el flujo constante de ingresos independientes de mercados legales, o segundo, la infraestructura operativa, los puertos y los aeropuertos, que lo dijimos, y controlada por quienes se benefician directamente de ese uso ilícito. Y por último, la legitimidad formal, un reconocimiento parcial por parte de la comunidad internacional que actúa como escudo frente a las sanciones y el aislamiento total. Esta triple integración, Dámaso, constituye la cadena de valor criminal, donde cada eslabón refuerza a los demás, los ingresos financian la represión protege la infraestructura y la legitimidad compra tiempo para mantener el sistema intacto. Ahora bien, fíjate una cosa, también quisiera hablar de las narrativas, te asomé por lo menos los principales puntos, tanto del jefe militar Padrino López, del jefe del cartel, Maduro, y de su principal alfil, pues podríamos decirlo así, que es Diosdado Cabello. El alacranismo ha estado prácticamente anulando, ¿no? Tergiversando, especulando con respecto a que esto no nos lleva a nada, que no ha pasado nada, porque algunos yo veo que hay una inmediatez, la necesidad de inmediatez dentro de las redes. La gente quiere ver, quiere tener la sensación de la situación que esperan, ¿no? Así pasó, por ejemplo, con la reunión de Putin con Trump, que ya hablaremos de esto, donde la gente pensaba que ese día, en un solo día, iban a acabar con 2 años de guerra, o 2 años y pico de guerra que ya tenemos con respecto a la situación de Ucrania, ¿no? Igualmente ya pensaban que este cerco anunciado pues ya definitivamente iba a sacar a Maduro, y como no ha salido, como todo se mantiene allí, ya hemos escuchado los gritos agoreros que llaman al fracaso. Pero mira, quisiera que nos habláramos un poco entonces, no solamente de la narrativa, sino del verdadero objetivo que está detrás de esta decisión. Además de lo que estás diciendo tú, pues la de cortar la ruta clave para este tipo de productos en el Caribe, que es la puerta de salida también, ¿no? Y aislar a los carteles de sus refugios seguros en tierra firme. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo asfixiar, cómo llevarlo a que estos ingresos se reduzcan cada vez más? Entonces se llama la estrategia que está usando Estados Unidos en este momento un cerco del valor, eso que hemos conocido, como hemos planteado inicialmente, como la cadena del valor, para desmontar este tipo de ventajas que requiere una estrategia muy integrada, como lo que es en sí mismo eso que el Estado o el cartel es el Estado. O sea, ese cerco de valor al valor del valor, ¿verdad? Se afianza en 3 grandes pilares, que es lo que está planteando. La interrupción de los recursos clave, o sea, aquí está el bloqueo marítimo, el cerco marítimo, el cibernético, de la ruta que es de exportación ilícita, ataques tecnológicos de precisión contra nodos críticos, minas ilegales, laboratorios, centros de acopio, y debilitamiento de la estructura interna. Esas son las tres estrategias. Compra de lealtades, por eso los 50 millones dentro del círculo del poder, creando fractura dentro de esa cadena de mando, y programas de protección y reubicación para aquellos que están dispuestos a colaborar. Y el tercero es el aislamiento geopolítico, buscar con los socios que hoy tiene Maduro, ¿verdad?, una negociación directa, o sea, con Rusia, para reducir su apoyo a cambio de concesiones en otros escenarios estratégicos. Por eso cuando vemos lo de Ucrania se pone interesante, ¿verdad? Si ahí los Estados Unidos puede buscar una negociación. Y también la integración de algunos aliados regionales, como Argentina y Ecuador, que ya declaró al Cartel de los Soles como una organización criminal global en operaciones de logística e inteligencia.
¿Qué pasa? La ventaja del régimen de Maduro o del cartel del Estado está en su integración. Por lo tanto, la respuesta debe estar en la desintegración, cortándoles los vínculos que unen recursos, infraestructura y legitimidad. Porque sin esos tres elementos el Estado criminal pierde su monopolio por el poder y con él su inmunidad frente al colapso. Entonces, ¿qué ocurre? Para ir a ver lo que está ocurriendo en el Caribe. Y ahí nos vamos a ir a otra lámina muy interesante, que es la de qué pasó, porque mucha gente me decía a mí aquí en Washington, pero eso se hizo en el pasado, en Trump 1, lo de, ¿cómo se llama? La operación en el Caribe. Es cierto, eso ocurrió en ese momento. Pero entonces comparemos Trump 1 con Trump 2. ¿Cuál es la diferencia? Y veamos, para entender qué está ocurriendo. Y vamos a evaluarlo en el 2020, que fue una operación también, y en el 2025, la nueva operación. En el marco legal se usó el antidrogas y la criminalidad común. Ok. Porque recordemos que en ese momento la administración Trump tenía lo que se llama la máxima presión, la estrategia de máxima presión. Y aquí en el 25, antidrogas y antiterrorismo. Vimos criminalidad común, ahora tiene el antiterrorismo, que es lo importante, lo que está agregando en este momento. Ese es el marco legal que le permite operaciones a la administración Trump sin tener que tomar en cuenta el marco que le puede, ¿verdad?, de ir a un juez que le dé la orden, etcétera, etcétera, o a un organismo multilateral. Ok, designación de los carteles. En el 20 son criminales transnacionales. En el 2025 es una organización terrorista global, lo marca como una amenaza. Cuando lo mete terrorista, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las fuerzas usadas en el 2020? Sí, utilizó la Marina, los guardacostas que bajaron, los aviones P-8 que permiten determinar los sumergibles y los submarinos que traen droga. Pero ahora en el 2025 que trae la Marina, van fuerzas especiales que pueden hacer acciones quirúrgicas, usan drones y usan la parte del cyberattack. ¿Okay? ¿En qué ámbito de acción? Bueno, en el 20 estaba la interdicción marítima aérea. Ajá. En el 2025 también está la interdicción, pero tiene la incursión directa y el cyber. Aquí hay estos dos puntos porque están atacando al terrorismo. Por eso que tiene incursión directa y la parte cyber por parte de las fuerzas que están hoy en el Caribe. La colaboración en el 2020 fue multilateral. La tradicional, recordemos que ahí bajaron fuerzas porque están las islas del Caribe, Holanda, Estados Unidos, ¿verdad? Aquí es tan multilateral también, pero tiene el componente de inteligencia y militar ampliada, los 4.000 hombres. ¿Y el objetivo específico cuál es? Bueno, en el 2020 fue disuadir, interrumpir los flujos de droga o de actividades de los productos ilícitos que produce ese Estado como Estado terrorista, como una organización terrorista global. Aquí no es disuadir, el concepto es neutralizar, desmantelar carteles. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos llegar? La principal diferencia es la escalada legal y militar en 2025. La lucha antidroga se fusiona con el paradigma antiterrorista, permitiendo una gama de acciones extraterritoriales, tecnológicamente sofisticadas y orientadas a la neutralización final de los carteles, no solo a la interdicción de sus rutas. Y eso es lo clave de este momento. Vamos. Mira, Antonio, basándome en esa lámina que tú nos estás presentando, y ahí viene mi próxima pregunta, yo veo una diferencia también importantísima, porque en el 2020, en el operativo que llevó a cabo en Trump 1, los carteles eran considerados grupos
criminales, ¿no? O organizaciones criminales transnacionales, tal como tú lo colocas allí en la designación de carteles. Por el contrario, Trump, como lo dijimos ya anteriormente en el inicio del programa, ha cambiado completamente las reglas de juego en las últimas semanas y los ha declarado que primero eso no es un gobierno, es una organización terrorista, narcoterrorista, y eso los aísla completamente como gobierno. Solamente es una organización que hace negocios ilícitos con quienes, con, con otros grupos criminales. Entonces, ¿cuál es la posición de la comunidad internacional ante esto? Porque, a ver, debería haber una respuesta con respecto al cuerpo diplomático de todos los países. ¿Por qué allí siguen todavía los embajadores de Europa, los embajadores del resto de países que no comulgan con un grupo, con el terrorismo? ¿Por qué se mantienen allí? ¿Por qué no hay una respuesta contundente e inmediata con respecto al tema de las relaciones? Porque, a ver, ¿con quiénes tiene relaciones Portugal, Alemania, toda Europa y Canadá y México y todos los países de América Latina? ¿Con un grupo terrorista, narcoterrorista? O sea, debe haber una respuesta con respecto a eso, ¿no? Las embajadas se mantienen de los países que están todavía en Venezuela, porque a pesar de estar hoy clasificado como una organización terrorista global, se quedan estructuras o organizaciones o países que permitan de alguna manera mecanismos de negociación, de conversación. El hecho de aislarlo, de salirme de Venezuela, tendría que ser una intervención directa, que hoy no está planteado en la estrategia de los Estados Unidos. Hoy está planteado en la estrategia de Estados Unidos, es llevarlo a un punto, o si se entrinchera, correría, lo hablamos la semana pasada, que se ha extraído, capturado y traído a juicio. ¿Okay? Sin embargo, él tiene todavía la opción del exilio, de irse, y eso hay que negociarlo de alguna manera, y se pueden hacer a través de las embajadas que están hoy en Caracas, como punto de en el caso de hecho, si queremos ver una situación, después de la conversación de Putin con Trump, aquí están llegando mañana a hablar con Trump, no solamente Zelensky, está llegando la presidenta de la Unión Europea, está llegando el primer ministro de Gran Bretaña, está llegando el presidente de Francia, está llegando la presidenta de Italia, la Meloni, está llegando el canciller de Alemania, está llegando el presidente de Finlandia. Lo que quiero decir es que en situaciones críticas tú necesitas al final la diplomacia para actuar. Y entonces en eso podemos verlo, ¿no? Como por eso en Caracas todavía tenemos ese tipo de situación. Pero yo quiero aquí, ya que hiciste referencia de la parte internacional, traer el caso de la presidenta de México, porque esto nos lleva también a ver esa perspectiva. O sea, como la presidenta de México, y ahí tenemos el titular que publicó El País, ¿verdad? Y que estos otros medios también, por supuesto, pero tomé el del País, porque podemos ver cómo ante una amenaza responde Claudia Sheinbaum, la presidenta. Dice, México defiende que entregó 26 narcos a Estados Unidos, abona a la seguridad nacional. Ante la amenaza, ante haber sido declarado también algunos carteles de México, como el de Sinaloa, como terroristas globales, ¿verdad? ¿Ella qué hace? Ella toma la delantera y dice, ¿verdad? Señala que los criminales habían corrompido autoridades, porque cuando lo ves como cartel y no interno, ¿verdad? Aquí lo está viendo ella como interno en su país. Y continuaban las operaciones ilícitas desde la prisión. Le entregó 29 en febrero y ahora entregó 26
para bajar la tensión, para bajar el... ¿Por qué? Esta nueva extradición atípica, dice el país, pues formalmente no es tal. Ocurre en medio de ya rutinarias presiones comerciales de Trump, que ha venido con la negociación de los aranceles, que los puso, y días después que el mandatario estadounidense ordenase a su ejército atacar directamente a los carteles narcotráficos más allá de su frontera de Estados Unidos. O sea, lo que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es precisamente decirle, no hagan la acción de intervención quirúrgica, porque no es una invasión con fuerza, son acciones quirúrgicas, y aquí están 26 cabezas de narcos que ustedes están solicitando. ¿Qué ocurre con eso? Eso ayuda a seguir fortaleciendo el caso de que Venezuela es un estado criminal global, porque todos ellos reciben la merca, como dicen en Colombia, del cartel de los soles. Entonces, yo pongo esta perspectiva porque esta es la manera como la presidenta Sheinbaum logra manejar esta situación, pero en Venezuela no existe. En Venezuela dijo, ¿cómo se llama? Cabello, Diosdado. Hemos capturado unas lanchas con gasolina o con combustible. Pero nunca muestran, ellos capturan drogas, ellos dicen... Avionetas. Pero nunca muestran el rostro de los que agarraron. Ah, bueno, ¿por qué no lo muestran? Porque es el Estado. Claro. Entonces, tú te dices, entonces ahí no hay cómo. O sea, esa es la situación que tiene hoy el régimen de Maduro. Entonces, en ese sentido, es que está actuando la administración Trump. Vamos. Mira, porque, a ver, allí, como tú mismo lo has dicho, no se trata de una invasión, aquí no se están midiendo combates, sino la manera de impedir, la manera de impedir el estamento operativo pues, del cartel de los soles para que no puedan mover, no puedan dar ni siquiera un paso, pues sin pagar un precio alto por lo que han venido haciendo. Pues todo sale por el Caribe y esta es una estrategia para reducir, aislar y dejar sin opciones pues, a estos carteles. Además que, como tú lo has dicho también, estos detenidos de los que habla Cabello, pues tienen dolientes adentro, como ha pasado, por ejemplo, que han detenido a alcaldes involucrados, militares involucrados, pero todos tienen dolientes dentro del gobierno. Mira, te voy a permitir ya pasamos los 1.500 personas que tenemos en este momento conectadas, y yo creo que ellos se merecen también que 1.517 en este momento, y van a subir más porque la gente le interesa este tema, y vamos con algunos de los inquietudes y comentarios que nos llega a esta hora. Bueno, a ver, le leemos a HJBR, saludos, nos están saludando desde Dubái. Humberto nos está saludando desde Dubái. También, buenos días, un venezolano en Brasil, ¿no? Nos sigue en Brasil. También Kia Win nos dice, el criminal régimen está acabado, pronto Venezuela será libre. Descarado régimen criminal de Maduro, son los jefes del Tren de Aragua, jefes del narcotráfico, socio criminal, guerrilleros, todo eso. Bueno, dice Dixon Olivares, lo que viene es imparable. Ya los hijos y otros miembros aterrizaron en Dubái. Está confirmado. Están aterrizando en Dubái, nos dicen aquí por esta guía, ¿no? Dixon Olivares. Dice Luis Centeno, Damaso, ¿cómo estás? Tiene que estar claro que Maduro y sus secuaces no son gobiernos, son terroristas, que no es lo mismo. Yo nunca dije que fueran gobiernos, de hecho, dije que Trump ya no lo consideraba gobierno. Dice César Alaya, Bolivia gira a la derecha después de 20 años de socialismo del siglo XXI. Otro tema. También Nelson Eduardo Tascón, dicen de aviones en Nicaragua, ¿y dónde están las noticias? ¿No? Nos preguntan. Carlos Hernández, hay que ser muy ingenuo para decir que todo es un show de los Estados Unidos. También, a ver, voy a leer un par de comentarios más. Dice María Meléndez, esta dama, ¿cómo se lucha cuando hay tantos cómplices internacionales? Interesante
esta reflexión. Y dice aquí David Rodríguez, Maduro ya está en Rusia, no nos consta. No sé dónde saca David semejante información, pero es lo que nos dice. Y bueno, vamos a terminar con Tito Leal. Saludos cordiales y gracias por compartir la información y feliz día para ti, hermano, y tu equipo. Bendiciones. Antonio, ¿qué le responderías a todas estas inquietudes? Lo que te queda, ¿no? Estados Unidos movió sus piezas. O sea, aquí el querer llevar esto a que es más de lo mismo no es como se debería enfocar, porque él despliega las fuerzas aéreas y navales en lo que llaman ellos el sur del Caribe, que para nosotros es el Caribe, por supuesto, para enfrentar al régimen de Maduro, a ese cartel convertido en Estado, que ya no son vistos solamente, como dijimos, como narcos, ¿verdad? Criminales, o sea, sino como una amenaza global. Y eso es importante manejarlo y tenerlo ahí cuando tengamos que mostrar qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, porque Trump cambió ya esa regla, lo hemos dicho ya, yo sé, lo estamos reiterando, pero para afianzar todo sobre esas preguntas. Y los declaró una organización narcoterrorista global. Y aquí la clave es terrorista, porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y esto le abre la puerta a Trump, como lo dijimos, a usar el poder militar que lo está haciendo, sin pedirle permiso a nadie. Ese es el otro palanca que tiene Trump. O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, él determinará el momento oportuno. O sea, ¿y cuál es el objetivo? Cortar las rutas claves en el Caribe y aislar los carteles de sus refugios seguros en tierra firme. Aquí mira, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que, aquí qué va a hacer esa organización o esa organización criminal global terrorista? Tiene que buscar nuevas rutas para poder sacar la mercancía. Porque a lo mejor lo hace por el Pacífico colombiano, pero ya no sale por Venezuela. O sea, ya no le toca dinero al cartel venezolano, pues no lo están manejando ellos. Lo puede sacar por Brasil para llevarlo al África. No le toca, no tiene recursos, pues no lo maneja el cartel. Lo puede sacar por el delta, el Orinoco, para no sacarlo directamente por el Caribe, sino buscando el Atlántico más bien. Pero ahí recordemos que ahí hay un frente, que es Guyana, donde Estados Unidos, por la explotación del petróleo, tiene a Exxon y ahora también a Chevron, donde va a estar también de alguna manera actuando. ¿Okay? Porque esta fuerza desplegada hacia el Caribe Sur lleva drones. Recordemos que aquí la combinación son satélites, que están viendo también que ahorita deben estar enfocados a la zona del Caribe Sur. Lleva drones, lleva telecomunicaciones para escucha, lleva la parte cibernética, de la parte de, ¿verdad?, de poder actuar. Entonces, y sabemos que este régimen de Maduro necesita para sobrevivir dos cosas: rutas seguras para mover su mercancía, que es lo que estamos diciendo, para poder tener ingresos de acuerdo a nuestra cadena de valor, y santuarios donde esconderse y rearmarse. Recordemos que parte de esa droga pasa también por las islas del Caribe. Y por eso también salió la presidenta de Honduras y el de Guatemala diciendo que no eran paso para la droga o para el manejo de las actividades ilícitas del régimen de Maduro. Eso lo que implica es que ellos tienen que estar más alerta sobre esos movimientos, porque Estados Unidos está ahí en las aguas del Caribe. Entonces, esa es la intención de este desplazamiento de fuerzas aéreas y navales hacia el sur del Caribe, porque aquí lo que quiere Estados Unidos es cerrar esos dos espacios vitales para el régimen narcoterrorista global, que es el espacio aéreo y el espacio naval. ¿Ok? Al
amarrarlo y lograrlo, Maduro pierde movilidad y dinero antes de que empiece un choque. Entonces, aquí, ¿cuáles son los posibles desenlaces que siempre preguntan? ¿Cómo? Bueno, esto lo están llevando a un punto donde Maduro cada vez está más cercado. Entonces, ¿qué quiere? Choque abierto contra esas fuerzas que están sacando ese tipo, no digo interno en Venezuela, sino en términos de sacar aviones, avionetas para llevar la droga. Entonces ahí serían neutralizados en el aire. ¿Okay? O una presión efectiva, tú sabes que mandan salvas para bajar el avión, ¿verdad? O un bloqueo sin cambio, un bloqueo total, o un acuerdo tácito en la sombra. Esto no es solo un operativo, es una estrategia para reducir, aislar y dejar sin opciones a el cartel de los soles. Antonio Lacruz, amigos, director ejecutivo de Interamerican Tren. Estamos analizando un poco desde diferentes puntos de vista la situación de este operativo que, tal como lo ha venido señalando, creo que en esta oportunidad, a diferencia de otros operativos que se han hecho en el pasado, en esa misma zona, en este momento, la actual administración, sea criticada o no por cualquier sector, está esperando, no se va a ir de ahí hasta que no tenga respuestas importantes y hechos contundentes logrados, ¿no? Siendo así, Antonio, ¿cómo estás viendo tú el trabajo que viene realizando puerta adentro el búnker de Maduro al respecto, ¿no? Por ejemplo, ellos están buscando desacreditar, ¿no? Siguen con la bandera de la resistencia antiimperialista, con apoyo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, las redes de izquierda global, están tratando de mover simpatías en foros internacionales, de alguna u otra manera generan esa sensación de derrota adelantada que siempre tiene la narrativa alacrana, que vemos que siempre, bueno, es que fulanito de tal sigue vendiendo humo y aquel está vendiendo falsedades, porque siempre tenemos que estar derrotados, nunca va a pasar nada, ¿no? Por otra parte, quiero que me hagas énfasis en la narrativa, pero por otra parte, pues el apoyo externo resiliente, ¿no? Irán, como tú dices, quizás esté dispuesto a aumentar el apoyo técnico de drones, de armas, para incluso tratando de bajar las sanciones. ¿Qué papel juega Rusia? Ayer hubo una reunión. ¿Podría Putin, y lo hemos visto con su manejo con Siria, usar a esta organización criminal que regenta el poder en Venezuela como moneda de cambio en su negociación global con Ucrania? Ahí te la dejo, a ver qué me dices. ¿Qué busca Estados Unidos en ese sentido? O sea, con respecto... No, y la posición que está, y el movimiento que tiene del tablero Maduro, ¿no? ¿Qué busca el régimen de Maduro con las narrativas que tiene? ¿En qué escenario está? Está con una gran amenaza que ellos lo entienden por parte del cambio. Ya no son un cartel narco, sino son terroristas globales y todo lo que eso implica, ¿verdad? Esa amenaza. Tiene que no ganó la elección del 28 de julio, o sea que no tiene el apoyo popular, porque básicamente tanto la familia militar como la familia civil le dijeron no te queremos, 74%, 75% el que le quiera poner, pero es más de lo que, mucho más de lo que él sacó y se lo demostró después en las dos elecciones que él quiso hacer, los dos simulacros de elecciones, que no hubo una alta abstención, donde participó también, no salieron a votar tampoco la familia militar. O sea, eso también lo sabe. ¿Y qué es lo que le queda? Tiene que, sí, cierto, es algo que trataron de levantar una narrativa a favor de la licencia Chevron, pero no tiene cash. Tiene producto que tiene que vender en el mercado negro, como lo hacen, o sea, fortaleciendo. Y sí, es cierto, ahí van a tener unos ingresos. Entonces,
¿qué pasa? Que él tiene que fortalecer lo único que lo sostiene, que es una cúpula militar. Y por lo tanto, dicen la lealtad. ¿Lealtad a quién? Pero si esos militares quieren que se vayan, la gran mayoría, piden la lealtad. Dicen, ustedes no saben cuando este pueblo venezolano se levanta, tenga miedo. Eso fue de Elsie. ¿Cuál pueblo? Si el pueblo no los quiere, no votaron por ellos. O sea, cuando tú empiezas a ponerle contenido a esas frases que son huecas, tú dices, ¿cómo? Dice, ok, tú acabas de señalar Rusia, Irán, ¿verdad? Irán podría, de alguna manera, en términos de tener algunos drones, pero nunca fueron drones como para poder llegar a los Estados Unidos. Fueron drones pensados en la parte regional, Colombia, porque recordemos que en ese momento, cuando se genera esa relación entre Chávez y Ahmadinejad, ¿verdad? Estaba quien Uribe en el lado colombiano. Entonces él veía que esa podía ser una cabeza donde podía haber un conflicto y por lo tanto él quería drones para ese conflicto. Y lo otro, Rusia, que utiliza a Venezuela como un peón, no lo utiliza. Para Rusia, sí es cierto, Venezuela es un aliado de ellos en este momento, pero no es un aliado estratégico, es un aliado para poder negociar con los Estados Unidos. Unos dicen, van a mandar misiles. No van a mandar misiles los rusos a Venezuela, pues saben que cruzan una línea roja. Esto no va a ser la crisis de los misiles de Cuba, cuando Kennedy y Khrushchev. En esos términos no va a llegar Putin, porque Putin tiene la guerra en Ucrania y no va a poner a Estados Unidos en una situación que vea que no solamente sigue, no cumple con su palabra en términos de la invasión que hizo a Ucrania y seguir atacando a Ucrania, ¿verdad? Sino que además crear un conflicto con Estados Unidos colocándole unos misiles eso sí llegan a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí crearía una situación que aquí Trump tendría que actuar de forma 180 grados distinto, tendría que verlo ya como un enemigo, ¿verdad? Que hasta ahora lo ha mantenido en la zona de, yo creo que no llega, pero sí le tiene simpatía, él logra, él le compró, ¿verdad? La narrativa de él, para movernos un poquito a lo de Alaska, de que primero hay que llegar a un acuerdo de paz antes, que ha sido siempre la tesis de Putin, antes del alto al fuego. Eso se lo compró Trump, ¿verdad? Que él iba con la posición, con la propuesta de que primero un alto al fuego y después vamos al acuerdo de paz. Entonces, cuando se plantea Rusia, tampoco. Mira, Maduro sale del poder mañana y Venezuela va a salir a celebrar como cuando cayó Pérez Jiménez en las calles. Va a haber alegría en el país e internacionalmente en los venezolanos afuera. Entonces, estos son planteamientos básicamente, estrategias de narrativa del régimen para ver si puede todavía sostenerse. Podemos usar la palabra esa que perro que ladra no muerde. No tienen, cuando tú te pones a desglosar los elementos que todo eso incluye, no hay nada que lo sostenga. Es palabra vacía. Y eso tenemos que verlo los venezolanos afuera y adentro, no intimidarnos con esas afirmaciones y esas declaraciones. Si bien es cierto, y eso es verdad, lo que le queda interno es la represión que viene y que todas las semanas o todos los días secuestra venezolanos. Sí, es lo que le queda. Pero le queda para poder seguir manteniendo el miedo y utilizando que el miedo paraliza. Pero el miedo paraliza cuando no hay una visión.
Y creo que una vez pusimos un ejemplo tú y yo. Cuando uno iba, porque ya uno tiene muchos años fuera de Venezuela, de la puerta a la mesa en el estado Trujillo, cuando se metía la niebla, uno no sabía de qué lado estaba el barranco y uno le daba mucho miedo y iba despacito. Pero una vez que eso se despejaba y tú veías claro, seguías normalmente. O sea, cuando tú tienes la visión y ves claro lo que está al final, el miedo desaparece. Entonces, ese miedo que ellos quieren generar tiene que a nosotros, los venezolanos, no darnos miedo con la visión de que todo está sucediendo para salir del régimen de Maduro. Y cada uno de nosotros, con esa visión, actuar bajo el liderazgo, siempre hemos dicho, de María Corina Machado, que viene coordinando todas estas acciones. Entonces, yo creo, apoyándonos en esa visión, nosotros, cuando queramos, porque somos nosotros los que vamos a sacar a Maduro, no una invasión, la invasión no va a ocurrir. Y allí, básicamente, yo creo que se centra. Estados Unidos te está dando todas las condiciones. Y ahí podemos poner ejemplos sencillos. Tú le das a tu hijo todas las condiciones para su desarrollo, pero es él el que determina si va a ser exitoso o no. Pero tú le vas a dar todo. Estados Unidos nos está dando todas las condiciones para ser exitosos, pero depende de nosotros. Después no le vamos a criticar a María Corina Machado o a los Estados Unidos que no lo logramos y que Maduro se mantuvo. No, lo siento. Y a sacar esa narrativa derrotista, vestirse de esa narrativa derrotista que es que esa es precisamente la del miedo, la que yo estoy diciendo, ese es el miedo. La narrativa derrotista, no. Mira, no Flor Hermosa, tiene la actitud de arriba, Flor Hermosa, y debo decir así, nos dice, a ver, nos dice aquí, a ver, saludos Antonio y Damaso, la tenemos aquí, vamos a mostrar. Saludos Antonio y Damaso, no hay alacrán que le lave la cara a la dictadura. Ya se sabe que si no está preso en clandestinidad no es oposición. Eso está súper claro. Vladimir Cortés, septiembre, ¿qué coño de octubre? El gasto diario por esta operación es muy fuerte, nos dice, ¿no? Dixon Olivares, ellos embajadores siguen allí en apoyo a los venezolanos. José Delgado, ¿qué esperan los militares patriotas? Tienen la mantequilla y tienen cerca solo a 12 millas náuticas los gringos, son 90 palos. Dice aquí John Smith, la cabeza del cochino subió el precio 50 millones. La presidenta de México, dice José Delgado también, aparte de... Vamos a decir... a ver, otro más que sea un poquito más interesante aquí. Roger Crespo, nadie sabe cómo va a actuar Estados Unidos. Esto puede durar años, días o tal vez horas. No tenemos conocimiento alguno. Quien de fecha, miente. Gracias a Dios, Estados Unidos está tomando acciones. Terminamos por aquí con Manuel Sala. ¿A qué narcotraficante va a entregar Maduro si son ellos mismos o buscan chivos expiatorios? Tenemos una gran cantidad de mensajes, quisiéramos leerlos todos, de verdad, se nos está agotando el tiempo. Aquí vamos a leer a Mervin Quintero. Damas y Antonio, mis paisanos maracuchos y también universitarios de la Universidad de Zulia. Gracias, Mervin. Saludos por aquí también, de parte de Realpolitik. Y John Smith, los rusos no quieren saber más nada de esa organización criminal venezolana. ¿Será verdad? Antonio, ya para finalizar. Mira, Damaso, yo creo que usando un poco los comentarios que leíste, ese costo que tiene la operación en el Caribe Sur también le pone presión a los Estados Unidos para una solución. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo en cuánto tiempo, pero le pone presión, porque eso consume recursos. Entonces, podemos ponerlo así. La administración tiene presión porque consume recursos y sabemos que los recursos impactan en la economía. Internamente, la situación nos la facilitaron para que nosotros tomáramos, o nos están facilitando para que nosotros tomemos esa decisión de asumir nuestro propio destino.
y ahí conducido por el liderazgo de María Corina Machado. Marco Rubio se está jugando su capital político en términos de que hay 3 representantes de la Florida que se reeligen el próximo año. Que si fracasa en Venezuela no van a conseguir la reelección. Y esa es la base que sostiene a Marco Rubio para su futuro político. Entonces, cuando tú pones todo eso en la mesa, si no, vuelvo a decir, el elemento que tiene que fortalecerse es el venezolano. O sea, no estar con las teorías derrotistas, como tú lo llamas. Yo creo que aquí estamos en una posición, en un momento, aquí una posición, en un momento donde todo se está alineando o está alineado para que se dé en la transición a la democracia y la libertad en Venezuela. Estoy de acuerdo. Siguen llegando mensajes. Antonio, estamos ya en 2000 casi personas que nos han estado acompañando en vivo directo en Real Política, además de muchos más que, bueno, seguramente ya han tenido que seguir sus actividades del domingo y, bueno, les vamos a agradecer a todos ellos por su sintonía aquí a través de estos análisis que nos da, pues, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trend, y este servidor que maneja la entrevista cada domingo a través de este podcast para, bueno, para buscar luz, ¿no? Como dice Antonio, tratar de ver un poco más allá de la niebla que tenemos en este momento sobre esta situación. El tema, bueno, ya lo tratamos aquí para todos ustedes y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos el día de hoy, y amigos, a ustedes gracias por su sintonía. Por supuesto, vamos a seguir a través de la cuenta YouTube de Antonio de la Cruz 6618, la mía o la nuestra, Venezuela USA, es Venezuela USA, todo pegado, y nuestra página web para salir esta noticia, nuestra página web venezuelausa.org, y nuestro Instagram @andelacruzpiso, y este servidor @Damaso. Así que bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Una última cosita. Ya empezó la liga en España, ayer ganó el Barcelona. Es bueno porque ya empezaron los juegos de fútbol, que es importante para los fines de semana. Y recuerden en suscribirse a nuestros canales y darle a la campanita para que les llegue el mensaje cuando estamos conectados. Ahí no habla de fútbol actores, pero de pronto los asoma los resultados. ¿Correcto? 3-0. 3-0. Bueno, amigos, agradecido siempre.